Hola a todos y bienvenidos una vez más a Psicoanime. El espacio donde nos sentamos a conversar sobre la mente y las emociones de esos personajes que nos marcan. Y hoy vamos a hablar de alguien que sé que es complicado. Mucho. Alguien que genera reacciones muy fuertes, Griffith. Sí, es de esos personajes que es casi imposible que te deje indiferente. Pero justo por eso queríamos entender qué hay detrás. Eso es, No el líder ni el estratega, sino la persona. exacto. ¿Qué construye a alguien así? ¿De dónde nace una ambición tan absoluta? Creo que ahí está la clave. Yo creo que sí. Y para entenderlo hay que ir al principio de todo, A la herida. a la herida original. Siempre me pregunto, ¿esa obsesión con tener un reino, con llegar a lo más alto, Sí. ¿es realmente un deseo? ¿O es más bien una huida de algo? Yo creo que es totalmente una huida. Si piensas en su origen, en la pobreza extrema, en la falta de todo, Uf. la herida no es la carencia material, ¿eh? No es no tener comida. Es la sensación de insignificancia, De no ser nadie. de que si no tienes nada no eres nadie. El terror de un niño a ser invisible, a no importar. Claro. Y esa sensación se te tiene que grabar a fuego. Totalmente. Entonces el sueño no es un quiero, es un necesito para sobrevivir. Exacto. Se convierte en un mecanismo de supervivencia. Construye una identidad basada justo en lo opuesto a esa herida, la grandeza. La armadura perfecta. Justo. Su yo ideal no es un capricho, es una armadura contra el pánico de volver a ser ese niño impotente. Y desde ahí, claro, aprendes que no puedes depender de nadie, Imposible. que la única seguridad está en elevarte por encima de todos. Qué solitario, ¿no? Muchísimo. Construir tu propio castillo desde tan pequeño. Es que si el fracaso significa volver a ese lugar, el fracaso no es una opción. No te lo puedes permitir. Jamás. Vale, entonces tiene esa herida y tiene el sueño que funciona como armadura. Pero para construir ese castillo necesita gente. Claro. Y aquí entra su mecanismo más visible y efectivo. Ese encanto casi sobrenatural. Es su principal herramienta. Es que es increíble cómo hace sentir a la gente. Te mira y sientes que eres la persona más importante del mundo. Sí. Pero, a ver, ¿lo sientes de verdad o es lo que él necesita que sientas? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que es un control emocional absoluto. Vaya, Su carisma es la forma de atraer las piezas que necesita para su plan. No es tanto manipulación consciente, en plan, voy a engañar a este. no es tan maquiavélico. No, es su forma natural de relacionarse. Ve a las personas como extensiones de su voluntad, como herramientas para su sueño. Duele un poco escucharlo así, pero tiene todo el sentido. Es como si negara su propia vulnerabilidad a través de esa grandiosidad. Totalmente. Yo no necesito a nadie, la gente me necesita a mí. Debe ser su mantra. Exacto. Y junto a eso, la racionalización es el otro gran mecanismo. ¿Ah, sí? Es capaz de justificar cualquier sacrificio, por terrible que sea, si sirve a ese bien mayor, Que en realidad es su propio sueño. que es él. Desconecta la emoción de la decisión. Es un coste necesario, Uf, qué frío. pero le permite avanzar sin romperse. Claro, porque para él la emoción es un riesgo. Dudar es una grieta en la armadura, y no puede permitírselo. Pero entonces, aquí es donde se complica todo. ¿Qué pasa cuando alguien atraviesa esa armadura? Uf, cuando alguien empieza a importarle de verdad. No como una herramienta, sino como Como un igual. un igual. Ahí es cuando todo su sistema se tambalea. Su patrón es evitativo, mantiene a la gente a una distancia emocional segura. Siempre un poco por debajo. Sí, pero cuando alguien se vuelve indispensable, surge el pánico. Porque un igual es alguien que no puede controlar. Y perder el control, Es su mayor terror. claro. Por eso reacciona con esa posesividad. Totalmente. Tú me perteneces. No lo dice desde el amor, lo dice desde el miedo. Desde el pánico a que una pieza fundamental de su identidad se separe de él. Es que si alguien que él considera suyo decide irse por su propio sueño, Piensa en el mensaje que recibe. uf, El mensaje es, no eres tan especial, no eres el centro del universo. y eso le conecta directamente con su herida de insignificancia. Es intolerable para él. Completamente. Qué paradójico. Necesita desesperadamente a los demás para construir su identidad, Sí, para validarse. pero es incapaz de tener un vínculo sano que no esté subordinado a él. Es la gran tragedia de su personaje. El único vínculo que entiende es el de la posesión. Porque si algo es tuyo, no te puede dejar. Y esto, claro, nos lleva al momento del colapso.
inevitablemente. Cuando pierde su capacidad de avanzar, cuando el sueño se vuelve inalcanzable y pierde el control de su propio cuerpo y su destino, Es que si tu sueño es toda tu identidad y de repente te lo arrebatan, ¿qué queda? la nada, el vacío absoluto. Es volver a ser ese niño indefenso y sin valor pero multiplicado por 1000. Es una muerte psicológica. Toda la estructura que construyó para no sentir ese terror se derrumba. Y en ese estado de impotencia absoluta, de desintegración total. Ahí es donde se vuelve capaz de cualquier cosa para recuperar el poder. Claro, porque cualquier cosa, por extrema que sea, es mejor que quedarse en ese lugar de oscuridad. Es que el dolor es insoportable. La decisión que toma no nace de la maldad, entonces. No, no de la maldad pura. Nace de la desesperación más absoluta por dejar de sentir ese dolor, por dejar de no ser nada. Qué duro. Es un acto de autopreservación, llevado al extremo más oscuro que se puede imaginar. Al final, la historia de Griffith me deja una sensación muy amarga. ¿Sí? Es el retrato de cómo la ambición, cuando nace de una herida tan profunda, puede devorarlo todo. Todo. Especialmente los lazos humanos. Es que representa esa idea de fusionar tu identidad con una meta. Y nos enseña el peligro de eso. Ya. Cuando el sueño lo es todo, cualquier pérdida se siente como el fin del mundo. Y el resto de personas se convierten en un posible coste a pagar. Se convierten en daños colaterales. Exacto. Es la tragedia de alguien que consiguió tocar el cielo pero que en el fondo siempre estuvo aterrado. Y completamente solo. Y eso es un precio demasiado alto. Mucho que pensar, la verdad. Sí. Gracias por acompañarnos en esta conversación tan intensa. Gracias por estar ahí. Si os ha gustado o queréis compartir vuestra reflexión, pues nos encantará leeros en los comentarios. Y bueno, si le dais a seguir o a suscribiros, nos ayudáis a que sigamos teniendo estas charlas. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima.